Haré una oración, amada Keila. Abacados, queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Toda Gabayazo, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keila, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes, y todo el material es gratuito. Se puede bajar, copiar, regalar, y de esa manera se alcanzarán más almas para cabo de Yahshua Mashiach. Vamos a ver un tema de liberación hoy, del Brit Hadashah. Bendito es el nombre de Yahweh. Y bueno, si quisieran de alguna manera identificar mejor este tema, le pueden poner como subtítulo o como título el Gadareno. El Gadareno. Vamos a ver esto en Marcos 15, el Gadareno, y de eso pues cada día hay más personas así, muy poseídas por demonios y con mucho problema para liberarlos en cuanto que ellos no quieren ser libres. Vamos a Marcos 5, cuando tengan Marcos 5 me dicen un amén, amados Sahim. Y yo voy a leer los versos, Marcos 5 del verso 1 al verso 20. Búsquenlo todos, anoten esa cita y ahorita vamos a ver cosas bien interesantes, bien profundas. ¿Ya lo tienen? Marcos 5 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Subrayen eso porque ahorita voy a hacer una aclaración. Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Subrayen eso, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Yahshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Subrayen, arrodilló. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Elohim Altísimo? Subrayen, desde luego, Yahshua, desde luego, él pronunció el nombre. Y subrayen, hijo del Elohim Altísimo, te conjuro por Elohim que no me atormentes. Te conjuro, también subrayelo porque ahí hay algo que voy a ministrar. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Subrayen Legión. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahorita voy a ministrar el verso 10. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yahshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar, subraya el mar, por un despeñadero, y en el mar, subrayen mar, se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, subrayen, y a los que apacentaban, o sea, había gente ahí, los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yahshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, o sea, ya cuerdo, digamos, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ese verso está tremendo, el verso 17, subrayenlo. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pueden subrayar desde le rogaba que le dejase estar con él. Mas Yahshua no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Adón ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti compasión. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, subrayen Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él, y todos se maravillaban. Bendito es el Abacados.
Ahora, quiero decir esto, si puedes ir anotando algo así, rapidito, gadarenos, más bien es gerasenos. Se nos ha quedado gadareno o gadarenos, pero es gerasenos, por Gersa, o Gersa más bien. Entonces, ahora es llamada las ruinas de Kersa, con K de kilo. Pero es que se nos ha acostumbrado a decir gadarenos, o se nos ha quedado esa costumbre, por Gadara, que está a 10 kilómetros al sureste del mar de Galilea. O sea, está demasiado lejitos, por así decirlo. Entonces, se nos ha acostumbrado, o aprendimos a decir gadarenos, por Gadara, a 10 kilómetros al sureste del mar de Galilea. Entonces, el área de Gadara está más lejos. Entonces, lo correcto sería decir gerasenos, de Gersa, no tanto gadarenos, pero vamos a dejarlo así porque así lo conocen más almas, lo conocen más almas, más personas. Entonces, que si le ponemos gerasenos van a decir, ¿qué es eso? Y ya gadarenos, cualquiera ya conoce más la palabra, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, es que es así. Ahora, este era el territorio que rodeaba a Gersa o Gersa y pertenecía entonces a la ciudad de Gadara, era más allá. Entonces, lo original, vuelvo a repetir, gerasenos, en la orilla oriental del lago o del mar de Galilea, porque recuerden que es un lago, aunque tiene el nombre de mar. Bueno, hasta ahí vamos a dejar entonces esta aclaración. Ahora, la mayoría de los habitantes, vamos a decirle Gadara, pues para que se entienda, la mayoría de los habitantes era de origen gentil, no eran tanto judíos, eran gentiles. En esa época, recuerden, vamos a ponernos en esa época y en el contexto de esa época, pues. Ahora, dice aquí que tenía su morada, en el verso 3, en los sepulcros. En los sepulcros, entonces los sepulcros eran cuevas que hacían las personas hechas en la roca de las montañas cercanas, y también lo usaban gente demente, o sea, gente con problemas mentales. Entonces los sepulcros eran cuevas, tú ya lo sabes, nos ponemos en el contexto de esa época, eran en cuevas hechas en la roca, pero también lo utilizaba gente demente para estar ahí. Bueno, ahora, Mateo mencionó endemoniados. En el caso, la diferencia entre Matillahu y Marcos es que en Mateo está endemoniados, salieron 2 personas endemoniadas, mientras que en Marcos y en Lucas también está, su atención solamente es en un solo endemoniado. ¿Por qué lo hicieron así Marcos y Lucas? Por ser el peor caso. O sea, el más endemoniado, por así decirlo. Entonces, en el caso de Mateo, si tú buscas la concordancia, te marca 2 endemoniados. En el caso de Marcos y de Lucas, te marca un endemoniado. La respuesta es a la pregunta del por qué, porque se enfocaron ellos en el caso más grave, en el caso de más posesión demoníaca. Ahora, estamos analizando aquí en el Brit Hadashah, en Marcos, que este hombre era despreciado, era incontrolable, o sea, no lo podían controlar, dice que rompían las cadenas y los grillos hacía pedazos, y que gritaba salvajemente. Y dice aquí en el verso 5, por eso les pedí de favor, amados Sahim, a Hayot, que subrayaran, en el verso 5 al final dice, e hiriéndose con piedras. Las piedras, para que hirieran de alguna manera y sangrara, debían de ser puntiagudas. Entonces lo más seguro es que fueran puntiagudas, y lo que yo saco como conclusión es que era una práctica de alguna forma, de alguna forma de adoración satánica, porque así emplean los satanistas hasta la fecha, cortarse con piedras. Por eso el Eterno en el Vayikra, en Levítico, prohíbe todo eso, porque son rituales. Entonces eso de marcarse y demás, etcétera, aparte es tatuarse,
que no se debe uno de tatuar nada, porque somos templo del Ruach HaKodesh, aleluya. Y si tú te tatuaste antes de arrepentirte, bueno, el Eterno te perdona, pero no vuelvas a pecar. Eso marca el Eterno. Entonces era una forma de adoración satánica el hecho de hiriéndose con piedras, porque generalmente no, los demonios sí van a hacer que las personas se hieran, pero aquí está muy claro, hiriéndose él, o sea, hiriéndose con piedras, está más claro que era una forma de adoración satánica. Ahora, el demonio que estaba poseyendo a este hombre estaba completamente consciente de la divinidad de Yahshua. Estaba completamente consciente este demonio de la divinidad de Yahshua, y vamos a ver que no nada más era un demonio, sino una legión. Entonces, es increíble que ahora mucha gente se le ministre que Yahshua es Elohim y digan, no, Yahshua no es Elohim, y me voy al judaísmo. El demonio sabía que Yahshua era Elohim. Ahora, es muy importante también el notar esto en el verso 6, que se arrodilló ante él. Y el arrodillarse es adoración, yo lo traduzco así, es una adoración reconocida. O sea, el demonio está diciendo, Él es el Todopoderoso. Se está arrodillando ante Él. Dobló rodillas ante Él. O sea, el hombre guiado por el demonio, o sea, el demonio es el que estaba mandando sobre este hombre estaba totalmente fuera de control. O sea, no se arrodilló el hombre, sino el demonio hizo que se arrodillara el hombre, pero el demonio mismo es el que se arrodilla, por así decirlo. Entonces es igual, pues, recuerda cómo yo le pongo a mis apuntes, es una adoración reconocida, está reconociendo que Yahshua es el Todopoderoso. Ahora, si ustedes ven aquí, en el verso 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Elohim Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Yo les pedí que subrayaran casi todo este verso, amados Ahim, porque hay muchas cosas importantes acá. La primera, usó el nombre divino de Yahshua. Esa es la primera, utilizó el nombre divino de Yahshua. Pero ¿por qué? Fíjense, ¿por qué pronunció el nombre el demonio? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Elohim Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Yahshua? Entonces, él usó el nombre de Yahshua, pero lo utilizó en un intento, fíjense muy bien, por obtener control sobre Yahshua. Y tú vas a decir, ¿pero cómo? ¿No lo estaba considerando como Elohim? Sí, pero el demonio siempre ha querido adoración. Entonces, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Elohim Altísimo? Entonces, el hecho de mencionar el nombre es un intento de obtener control sobre él. Ahora, vemos después entonces, aquí dice, te conjuro por Elohim que no me atormentes. Entonces, usó el nombre divino de Yahshua, aquí lo vemos. Pero lo usó con un intento de obtener control sobre Yahshua. ¿A quién se le ocurre eso? Pero la gente así piensa, igual que los demonios. Y con un descaro le pidió a Yahshua que no lo castigara. Vean cómo el demonio va de aquí para allá, así como las personas que siguen a los demonios por ser rebeldes, que fornican, que adulteran, que roban, que se drogan, etcétera, van de aquí para allá, no dicen nunca la verdad, lógico. Entonces utilizó el nombre divino de Yahshua, pero lo utilizó con un intento de obtener control sobre Yahshua. ¿A quién se le ocurre? Vuelvo a repetir, y con un descaro le pidió a Yahshua que no lo castigara, es decir, que no lo atormentara. Ahora, vemos aquí que utilizó también hijo del Elohim Altísimo, hijo del Elohim Altísimo. Entonces, en la Tanaj, en la Torah encontramos, y en la Tanaj encontramos esto. El pueblo gentil, o sea, este término es utilizado por los gentiles para referirse a la superioridad del Elohim de Israel. Entonces, el decir Elohim Altísimo es una expresión de los gentiles para referirse a la superioridad del Elohim de Israel. ¿Pero sobre quién? Sobre todos los dioses hechos por los hombres. Este término
Ahora encontramos esto, vean ustedes. El demonio no es que sea gentil, pero recordemos que estaba en un hombre gentil. O sea, el hombre que estaba poseído no era judío. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Entonces vamos a Números, amados Sahim. ¿Quién está despierto? Números 24, creo que estás más despierto que yo, aleluya. Números 24, en Números 24, en el verso 16, por favor anótenlo y vamos para allá. Números 24, verso 16, búsquenlo, los espero unos segundos y cuando lo tengan me dicen un amén. Números 24, 16, dijo el que oyó los dichos de Yahweh, el que sabe la ciencia del Altísimo, ahí lo tienes, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. ¿Quién recuerda quién mencionó esto? Aquí está en el verso 15, a ver. Balaam, y Balaam no era judío, era gentil. Tenemos otro ejemplo entonces en Isaías, vamos para Isaías. Entonces, nosotros no decimos así, el Elohim Altísimo, nosotros decimos el Todopoderoso, le estamos exaltando, pero la gente que no conoce de Torah o que no es ni siquiera parte del pueblo, por eso va a mencionar eso, así. Ahora vamos a Isaías 14, en Isaías 14, en el verso 14. Vamos para allá. Recuerda que aquí está hablando, independientemente de que se le atribuye a Hasatán, digamos, el orgullo, que sí es así, está hablando de Senarekif, si recuerdan, de Asiria. Entonces, en Isaías 14, 14, todo eso ya está estudiado, el libro de Isaías ya está en el canal de YouTube Shalom 132, desde hace bastante tiempo, ¿sí? Isaías 14, 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por favor, todos léanlo. Amén. Entonces, esa expresión del Elohim Altísimo es una expresión de los gentiles para reconocer al Elohim de Israel en la superioridad de todos los dioses hechos por los hombres. Vamos a Daniel 3, verso 26, por favor, vamos a Daniel 3, verso 26, y aquí encontramos como Nabucodonosor, pues mencionó lo mismo, y Nabucodonosor, lógico, pues era gentil. Daniel 3, 26, por favor, cuando lo tengan me dicen un amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Elohim Altísimo, ahí lo tienes, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Otra cita es aquí adelantito en Daniel 4, verso 2. Daniel 4, verso 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. ¿Sí lo leyeron? Bueno, entonces esa es una especie de, es una expresión hecha por los gentiles. Ahora, volvemos otra vez a Marcos 5, por favor. Entonces, lógico, no es que los demonios sean gentiles o judíos, o no, son demonios, son ángeles caídos, pero está utilizando a una persona gentil aquí. A una persona gentil aquí. Entonces dice aquí en el verso de Marcos 5, verso 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yahshua? Ya lo ministré, hijo del Elohim Altísimo. Y luego, te conjuro por Elohim que no me atormentes. Le rogó de una manera descarada, no me castigues, pero te conjuro, bueno, la súplica que hizo el demonio, te conjuro por Elohim, era usada por los exorcistas. Anótenlo, y hasta la fecha los exorcistas comentan eso, te conjuro. Entonces, los exorcistas de ese tiempo utilizaban esa palabra. Y hasta la fecha. Por eso he dicho que la palabra exorcismo no va de acuerdo con nosotros, los que somos verdaderos mesiánicos y guardamos la Torah de Yahshua Mashiach, creemos en Yahshua lógico y guardamos sus mandamientos, en este caso el Shabbat. No, sino que es liberación, hacer liberación demoníaca, porque el Eterno hace libres a las personas. Bendito es Yahshua Mashiach. El exorcismo es sacar al demonio con el poder del demonio.
Eso es la palabra exorcismo como tal. Entonces, en pocas palabras, el demonio no quería que Yahshua lo atormentara, enviándolo a su castigo eterno. De por sí ya ellos están condenados, pero el demonio no quería que Yahshua lo atormentara, enviándolo a su castigo eterno. O a su castigo final, por ejemplo, en ese momento, porque los demonios van a ser lanzados todos al lago de fuego. Ahora, muchas personas en el cristianismo, y por favor no te sientas mal si eres cristiano, aprendamos Torah juntos. En el cristianismo ahí se ven muchas cosas que no son correctas. Por ejemplo, los pastores que están haciendo no liberación sino exorcismos, dicen, voy a mandar este demonio de una vez al abismo. No, ellos no tienen ninguna autoridad. Ni siquiera nosotros, guardando Torah, tenemos autoridad de mandar un demonio al abismo. No se puede. Hay demonios que están en los aires, las potestades, y ya van cayendo, y voy a ministrar en breve sobre eso porque ya se siente el ambiente mucho más pesado. Hay demonios que están en el infierno, encadenados, y que van a ser sueltos, y eso vamos a platicar después en otra ministración. Y hay demonios que están en el abismo, o sea, es muy diferente. Entonces, pero los que están aquí en la tierra atormentando a la gente rebelde, lógico, porque le dan permiso, las mismas personas le dan permiso que los posea. Nadie puede mandarlos al abismo sino solamente Yahshua. Nadie, porque eso es muy común. Hace muchos tiempos a mí me llegó un libro que decía cómo mandar los demonios al abismo. Pues no, son absurdeces. Eso no se puede hacer, no, solamente Yahshua. Ahora vamos a Mateo 8, por favor, en Mateo 8, en el verso 29. Por eso aquí dije que en el caso de Mateo pone 2 hombres que están endemoniados. Bueno, pero vamos a leer en Mateo 8 el verso 29. Cuando lo tengan me dicen un amén. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? No puse tanto la cita para ver lo de Elohim Altísimo, porque eso no está aquí, sino en Marcos. Pero sino, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, entonces mandarlos a su destino final, el lago de fuego. Ahora vamos a Lucas 8, en Lucas 8, en el verso 31. Vamos para allá, amados ají. 8:31. Miren, aquí es lo que les explicaba yo en Lucas 8:31. Cuando lo tengan, yo quiero que todos lo tengan y lo lean con sus propios ojitos. Ustedes me dicen cuando ya estén listos. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Está claro entonces? A ver, todos por favor, léanlo. Amén. Entonces explico, a ver, una cosa es el seno de Abraham, que ya está vacío, porque el Eterno subió cautiva, cuando subió él llevó la cautiva a la cautividad, todos los que estaban en el cautiverio, por así decirlo, en el seno de Abraham, era una parte del centro de la tierra. Después la cima, el abismo, y después el infierno. Eso todavía existe. De hecho, cuando caiga Satanás, y Yahshua Mashiach le reprenda, soltará las langostas. Eso vamos a verlo después en otro tema. Entonces, lo que se va a abrir es el pozo del abismo, lo de en medio, no el infierno, sino lo de en medio. El seno de Abraham, la cima o el abismo y el infierno. ¿Queda claro? Sí queda claro. Y aparte son los demonios que están aquí en la tierra atormentando a la gente rebelde, y aparte son las potestades demoníacas que están en los cielos. Entonces aquí lo que le estaba rogando es este demonio, o estos demonios a través de su vocero, porque era uno el que estaba hablando, era que no los mandara al abismo. Ahora vamos otra vez a Marcos 5, va quedando claro, ¿verdad? Entonces nadie tiene poder para enviar los demonios al abismo, solamente Yahshua HaMashiach. En el 5:8 de Marcos dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. A ver, todos por favor lean el 8, amén. Entonces que dejara a aquel hombre, que lo dejara en paz, que lo dejara libre ya pues. Ahora, una cosa era el hombre
y otra cosa era el demonio que lo poseía, o los demonios en este caso. Entonces, una cosa era el hombre y otra cosa es el demonio. Ahora, la idea es esta: en los audios de liberación que están grabados en la página gozoypaz.mx, todo basado a la Torah, a la Tanaj, al Brit Hadashah, a las palabras de Yahshua Mashiach. Por eso les he dicho que cuando se está haciendo liberación se atan los hombres fuertes y demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Eso está en Mateo 12, y después ya se le dice a la persona, yo le doy unas palmaditas a veces en las mejillas: toma tu control, toma el control de tu espíritu. Es una manera de decirlo. Entonces la persona, los demonios ya no pueden hacer nada, están atados. Entonces toma tu control. Ella toma su control. ¿Qué hiciste? ¿En dónde te metiste? Y si yo tengo en ese caso, en ese momento el discernimiento, decir, bueno, consultó en un templo espiritista o hizo un pacto de sangre, etcétera, etcétera, entonces se rompe rápido eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y después se expulsan los demonios. Todo eso está para que ustedes lo estudien, está grabado también desde hace algo de tiempo. Entonces la idea es que no permitamos, porque hay gente que maltrata a las gentes que están poseídas y les dicen, pero ¿cómo? Suéltalo, suéltalo, y están lastimando a la persona, y la persona no, en ese caso no tiene que ser lastimada. Lo que menos queremos es que los demonios lastimen a las personas. Ya bastante tenía este hombre con todo eso, ¿no? Yahshua no iba a hacer eso, Él es el Todopoderoso. Entonces es importante diferenciar entre la persona que está poseída y los demonios que lo poseen. Claro, fue por pecados, etcétera y demás, pero nosotros no somos jueces. Nos puso como siervos de Él para servirle a Él, valga la redundancia, y que la gente sea libre en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. El verso 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Fíjense, por eso he dicho que los demonios son regionales. Si tú estudias los audios de liberación demoníaca 1 y 2, vas a encontrar esa explicación. Los demonios son regionales, son territoriales, y luego se pelean entre ellos por las regiones. Bueno, ahora, aquí vamos a encontrar esto. Miren, cuando le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo. Entonces, había muchos poderes malignos que controlaban a este hombre. Son demonios, lógico, sí, pero poderes malignos, o sea, brujería, hechicería, no sé, santería, vudú de aquel tiempo, pues todo es invocación satánica al fin y al cabo, ¿no? Yahshua Mashiach reprenda todo eso. Entonces, había muchos poderes malignos. A ver, el demonio es el que causa el problema. El demonio es un espíritu caído, es un ángel caído, es un ángel caído. Y otra cosa es el problema que produzca. Por ejemplo, no sé, hay un demonio por la ouija, por ejemplo, que eso es muy frecuente, ¿no? Entonces el demonio es una cosa, ahí está el espíritu. Bueno, son demonios de brujería por medio de la ouija, y la brujería ya sabemos que es utilizada para matar. No así la hechicería, que es el control mental, que de todas maneras al fin y al cabo va a llevar a la muerte, y la muerte eterna. Entonces una cosa es el espíritu y otra cosa es lo que produzca en una persona. No sé si me di a entender. A ver, en medicina hay una bacteria, se llama Salmonella tifosa. Ahí está el microbio. La enfermedad que causa es tifoidea, es otra cosa. Sí, la enfermedad va a ser fiebre, náuseas, dolor de cabeza, escalofríos, etcétera. Ese es el cuadro, pero quien lo causó es un microbio chiquitito que se llama Salmonella tifosa, la salmonelosis. Aquí es traspolado al espiritual, es un espíritu inmundo y provoca varios problemas. La brujería tiene muchas cosas. Ahora, entonces por eso yo puse aquí en mis apuntes para enseñarles esto, compartirles esto hoy, que muchos poderes malignos estaban controlando a este hombre. Ahora, lo estaban atormentando, porque quiero explicar esto aquí, porque he visto muchos casos así, ahora con los amados aquí que me hacen pues el favor, y además ellos aprenden así de ayudarme. Lo estaban atormentando con una fuerza combinada, bajo el liderazgo de un demonio. Si quieren anotar eso, lo estaban atormentando a este hombre con una fuerza combinada, bajo el liderazgo de un demonio.
Y el demonio era el vocero, o sea, el que estaba llevando la voz de los otros demonios. Bueno, si anoten la idea, por favor, eso es muy importante. Por eso es como una clase, una administración de liberación. Lo estaban atormentando con una fuerza combinada. ¿Sí anotaron eso? Bajo el liderazgo de un demonio. Ahora, pongan atención, el vocero era un demonio, ¿sí? O sea, el vocero era el que estaba hablando a través del hombre. Fíjense qué terrible. Hacer que un hombre pueda hasta abrir la boca y mover la lengua, etcétera, etcétera, para transmitir las ideas de los demonios. ¿Cómo es posible? Y eso lo estamos viendo más cada día, amados Sahim. Más cada día estamos viendo eso. Cada semana se está aumentando para mí ese trabajo de la liberación. Ahora, si yo he dicho, porque aquí ellos se pelean por regiones, les está diciendo que no los echan afuera de esa región, ¿quién es el que mete las ideas de la envidia? ¿Quién es el que mete las ideas de la codicia? Pero en este caso de la envidia, Satanás. ¿Es así? Yahshua Mashiach le reprenda. Y la persona, si le quiere obedecer, entonces va a tener envidia por los demás, porque está obedeciendo a un demonio. Por eso tiene envidia, y por eso tiene celos, y por eso no tiene los frutos del Ruach HaKodesh, porque está siguiendo a un demonio, no al Eterno. Entonces, aquí lo que veo claramente, y también en la práctica, y la acabó de solamente para Yahshua Mashiach, la gloria solamente es para Yahshua Mashiach, es que si los demonios son territoriales, también en una sola persona se pelean por el dominio de la persona. Me gustaría que anotaran eso, porque son territoriales. Y créeme esto, créemelo, porque hemos visto, bueno, yo he visto muchos casos ya. Para gloria de Yahshua Mashiach lo digo una vez más. Entonces, a ver, se pelean por territorios, pero en el mismo cuerpo de una persona se pelean por el control del cuerpo de esa persona. Mira cuántos demonios tenía esta persona, ahorita lo vamos a ver. Entonces, si un demonio causa el cáncer, por ejemplo, de hígado, otro demonio va a querer ganarle el hígado al otro demonio. No sé si me doy a entender. Y es cuando se manifiestan y empieza una lucha tremenda. Eso es atormentamiento, hermanos. Amados Sahim, eso es una locura, eso es algo terrible que le puede suceder a un hombre, pues la humanidad prefiere eso que guardar la Torah de Yahshua Mashiach. La humanidad prefiere eso que estar guardando la santidad y guardando los ojos y guardando las manos y guardándonos todos. La humanidad prefiere eso. Por eso ahorita los medicamentos para la esquizofrenia se fueron hasta el cielo en cuanto a precio y en cuanto a producción y venta en las farmacias a nivel mundial. Es increíble. Ahora, hace mucho tiempo, parece ser que sí lo grabé en los audios de liberación demoníaca. Pongan atención, yo les he dicho a los hermanos, y ahorita los hermanos que han entrado conmigo a ver casos así, van a entender lo que me refiero. Cuando yo veo una persona, entonces veo como una enredadera, no sé, no enredadera, sino una madeja toda gaba, de estambre así enredada en las personas. Eso es espiritual, y es porque los demonios están enredados, y eso se da más en la esquizofrenia que en otras cosas. Y eso parece ser que sí lo grabé, no estoy seguro, pero lo voy a revisar, y ayúdenme a revisar esos dos audios. Están como en una... ¿cómo dijiste? Madeja, ¿verdad? ¿Así dijiste? ¿Verdad? De estambre. Entonces, todos enredados. ¿Por qué? Porque unos a otros, pongan atención porque esto es muy importante, unos a otros están tratándose de detener para controlar a la persona. Entre ellos mismos están peleando para controlar a la persona y para controlar el órgano que quieren infectar, por así decirlo, que quieren causarle un cáncer, etcétera. Hay niños, y eso es increíble, y la culpa es de los padres por no guardar Torah, que tienen una leucemia, cáncer en la sangre. Entonces, y que necesitan un trasplante de médula ósea, etcétera, etcétera. Eso es médico, pero no lo vamos a ver ahora. Y la idea es cómo se están peleando adentro de una persona los demonios con tal de controlar la médula ósea de ese niño.
para que no produzca glóbulos blancos, no produzca glóbulos rojos. Hay otros órganos que también producen glóbulos blancos, como las amígdalas o el apéndice, o las placas de Peyer en el intestino, pero generalmente es la médula ósea la que produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos e inclusive las plaquetas. Es increíble lo que se ve en liberación, amados Sahim. Entonces aquí no nada más estaba un demonio, estaban varios demonios, y entonces por eso tú pusiste en tus apuntes lo que yo te dicté, que muchos poderes malignos estaban controlando a este hombre. Qué increíble, para tenerlo totalmente poseído y que la mente divagara y que se estuviera pinchando con las piedras en todo el cuerpo. No especifica exactamente, pero todo el cuerpo sí. Ahora, aquí vemos que hay un vocero. Ok, bueno, dice, y le preguntó en el verso 9, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ahora, entonces aquí dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y le rogaba mucho el vocero que no los enviase. O sea, estaba siendo el vocero de muchos demonios. ¿Está claro aquí? Y le rogaba. ¿Por qué? Porque era un demonio el vocero. Es como cuando hay un grupo y dice, tú habla en representación de todos. Y le rogaba mucho. Pero aquí cambia del singular al plural. Del singular al plural. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Desde el verso 9 pasa de singular a plural. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho, un demonio, que no los enviase fuera de aquella región. Ahora, quiero que sepan que en la práctica, cuando una persona viene totalmente poseída así, no le vamos a... Le atamos los demonios, sí, hay que atar los demonios y no los podemos echar fuera. Eso lo explico en los audios de liberación, hasta que la persona haga un renunciamiento en todo lo que se metió. Porque si no, no se puede hacer otra cosa. Y se ven cosas increíbles, amados Sahim, cosas que náuseas dan, pero no es nuestro papel juzgar, sino ayudar a las personas que llegan con ese problema. Bueno, ahora, rápidamente vemos la reacción del demonio, o los demonios diciéndole al vocero, di esto, ¿no? Entonces, el demonio le rogó a Yahshua que no los echara fuera de aquella región. El verso 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. A ver, vamos a ver esto con lupa, con mucha lupa. Y le rogaron todos los demonios. Es ahí donde pongan atención, amados. Cuando una persona se está liberando y trae varios demonios, es ahí donde se escucha una voz, pero se escuchan al mismo tiempo 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 voces en una sola persona. Están empleando la voz de la persona, o sea, las cuerdas vocales de la persona. Pero cada demonio, créanmelo, tiene su estilo, por así decirlo, de hablar. Fíjense muy bien. Y le rogaron todos los demonios. Aquí no está hablando ya nada más el vocero. Era una urgencia. Es como si le dijeran, pongan atención aquí, véanme tantito. A ver, tú, vocero, como que no estás haciendo bien las cosas. Y entonces empezaron a hablar todos al mismo tiempo. No sé si me doy a entender. Sí, a ver, vamos a ver esto otra vez. Verso 10. Y le rogaba, ahí está singular, mucho, que no los enviase fuera de aquella región. Que no los enviase. Todavía está hablando el vocero. Luego estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios. Empezaron a hablar varios demonios. Esto se ve en la práctica, amados Sahim. Y es muy desagradable, sobre todo cuando la persona apenas está iniciando en hacer liberaciones. Es muy desagradable ver todo eso, pero los que sabemos un poquitito más tenemos que enseñarles, y de hecho ya estoy preparando varios grupos más grandes para que se haga todo este trabajo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y exaltemos su nombre de Yahshua Mashiach. Entonces aquí está, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Se escuchan los gritos de las personas, pero con diferente, aunque sea la misma voz. Tú puedes con tu misma voz hacerla más grave, hacerla más aguda, etcétera, o hablar como niño, o hablar como un hombre viejo, etcétera, etcétera. Podemos hacer eso con la voz, ¿sí o no? Pero aquí no se trata de eso, están hablando los demonios a través de una sola persona. Ahora, mira, aquí el ruego de los demonios, en el verso 10, perdón que sea repetitivo, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Entonces, a ver, repetidamente el demonio estaba rogando que no los enviase a un exilio solitario donde no pudieran atormentar a la gente. Fíjate muy bien, porque vamos a entrar a algo ahorita bien delicado en esta administración. El demonio vocero estaba diciendo: no nos mandes a un lugar solitario donde no podamos atormentar a la gente, o no nos mandes al abismo. Entonces, la idea de los demonios siempre es a poseer a las personas. Le estaban rogando, en pocas palabras, y lo voy a repetir tal cual lo puse en mis apuntes, que no los mandara a un exilio solitario donde no pudieran atormentar a la gente, porque a los demonios les gusta mucho atormentar a la gente, y tú sabes si te dejas atormentar o no. Nosotros queremos ser bendecidos por el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Aleluya. Ahora, ¿en quién se meten los demonios? En la gente rebelde, en la gente que no guarda Torah, que no guarda los mandamientos, que no guarda la santidad, lógico. Es que no se va a meter en un kadosh. Un kadosh, un santo o una santa, para que se entienda, en los santos y en las santas no se meten los demonios, no tienen ninguna legalidad sobre nuestras vidas, ni en nuestro espíritu, ni en nuestra alma, ni en nuestro cuerpo, ni en nada. Bendito Yahshua Mashiach. Pero en la gente rebelde sí. Entonces, en una gente que se diga mesiánica, entre comillas, que no guarde bien Torah, claro que tienen todo el derecho de poseerlo. Y he visto muchos casos. Muchos casos, pero muchos casos. Es una lástima eso. Pero en los verdaderos mesiánicos no tienen ninguna legalidad los demonios. Ahora vamos a seguir, amados Sahim. Bueno, pero permítanme, dice aquí en el verso 9, legión. Pero una legión es de 6,000 soldados romanos. Fíjate muy bien el contexto, por eso utilizó esto Marcos. Y realmente así lo dijeron los demonios. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión. ¿Acaso no sabría Yahshua que eran varios demonios? Claro que sí, pero quería enseñarles a sus discípulos todo esto. Legión, 6,000 soldados romanos. Ahora, ¿por qué el eterno Yahshua, sabiendo que eran muchos demonios, les preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. Ahora, vamos a ponernos en el contexto de esa época. ¿Quién está despierto? Aleluya. Para la gente de esa época, amados Sahim, que estaban viendo esta escena dramática, porque es una escena dramática la que está narrada y fue verdad, era el hecho de decir legión, para los discípulos era una lección. ¿Cuál lección? El hecho expectante de decir que los demonios estaban diciendo: somos una fuerza opresora terrible, porque ellos estaban acostumbrados a ver cómo caminaban o desfilaban los soldados romanos en Eretz Israel, no en Palestina, en Eretz Israel. Aleluya. Porque eso también, las Biblias, las traducciones que no son correctas, dicen en Palestina. ¿Cuál Palestina? Es Eretz Israel, la tierra de Israel. Eso grábatelo bien. Nunca menciones en Palestina. No, Palestina no existe. Búscalo y aprendamos a hablar así, ¿de acuerdo? No es regaño, es una aclaración. Amén. Entonces, a ver, eso es ¿por qué el Eterno permitió eso? O sea, lo permitió para que aprendieran los discípulos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. ¿Qué vino al sentido, al espíritu, al alma, al pensamiento de los discípulos? Es una opresión terrible.
Es una fuerza terrible. Eso vino. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Porque ellos sabían del ejército romano. Ellos sabían del ejército romano, que era una opresión terrible y una fuerza terrible. En el verso 11 dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Ahora, los Yehudim, los judíos, no criaban cerdos. Ese es algo que quería yo aclarar y llegar a este tema, porque muchos decían: pero ¿cómo judíos criando cerdos? ¿Cómo? Si está prohibido. Los judíos no criaban cerdos. Por favor, por amor a los nuevos, vamos a Levítico 11. En Levítico 11, en el verso 7, están los alimentos, lógico, permitidos y no, los que no están permitidos, los que están permitidos y los que no están permitidos. Y el cerdo no está permitido. No está permitido comerlo. Y Yahshua no vino para abolir la Torah. Mateo 5:17. Y el mantel que vio Kefas, todo esto ya está ministrado en el libro de Hechos, puedes consultarlo en el canal de YouTube, Shalom 132, no se refiere a animales, sino a gentiles. Es Levítico 11:7, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. A ver todos, amén. El perro se vuelve a su vómito. El perro puede comerse su vómito, pero nunca se come su excremento. El puerco se come todo, se come su excremento. Cada vez que una persona come carne de cerdo, eso está comiendo excremento de cerdo, de puerco. Es increíble, ¿no? El Eterno, entonces muchos dirán: bueno, pero entonces ¿por qué creó el ser? ¿Para qué lo creó si no se va a comer? Para probar la fidelidad de la Torah, de su palabra. Bendito es Yahshua Mashiach. Marcos 5, y después podríamos platicar más sobre eso. Ahora, ¿quiénes estaban criando estos cerdos? Porque dice en Marcos 5:11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Bendito es Yahshua Mashiach. Eran los granjeros del lado oriental del lago, o sea, del mar de Galilea. Eran los granjeros de ese. Esos granjeros era población gentil, no eran judíos. Entonces los granjeros del lado oriental del lago eran los que se dedicaban a esto, y eran gentiles, a la cría de cerdos. Hay escritos antiguos de historia, que no es la Biblia, no es la Tanaj, que concuerda con esta información que yo te estoy dando. Bendito es Yahshua Mashiach, que ha permitido que haya todo ese material, ¿verdad? Para poder cotejar, no por no creer en la Biblia, creemos que la palabra es verdad. Pero vamos, esto es muy importante. Ahora, esa carne de cerdo era para los mercados de Decápolis. Si quieres anotarlo, porque si no se te va a olvidar. Esa carne de cerdo era para los mercados de Decápolis. Decápolis es porque eran 10 ciudades de aquella región, generalmente gentiles, la mayoría griegos que habían emigrado allá. Ustedes me dicen cuando pueda continuar. Dice el verso 12: y le rogaron todos los demonios. Ya quedó claro lo de las voces, ¿verdad? Bueno, entonces diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yahshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. A ver, esto tiene un trasfondo muy grande. Los demonios rogaron a Yahshua que los enviara a los cerdos. O sea, ellos no querían ser lanzados al abismo, ellos no querían ser lanzados o enviados a un territorio donde no pudieran atormentar a la gente, porque les gusta mucho atormentar a la gente. Que la mano del muerto, que se te sube el muerto, pero todos esos son demonios, son cosas delicadas. Entonces, los nuevos anfitriones iban a ser los cerdos.
Fíjate cuántos. Entonces, y luego Yahshua, verso 13, les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. No está hablando de los demonios, sino de los cerdos. ¿Sí queda claro? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces, la idea es esta: ellos, los cerdos, iban a ser los nuevos anfitriones. Ahora, ¿acaso iban a permanecer? Pongan mucha atención, porque vamos a entrar a algo muy importante. ¿Acaso iban a permanecer en los cerdos hasta que ya viniera Yahshua, ahora que viene? No. Algún día esos cerdos morirían, y entonces tendrían que pasar a otros animales o a otras personas. Pero no. Vamos a ver el trasfondo que hay aquí. Los demonios sabían que estaban sujetos a la orden de Yahshua. ¿Tú estás sujeto a las órdenes de Yahshua? Veamos esto. Los demonios sabían que estaban sujetos al mandato de Yahshua. Lo que dijera Yahshua, eso se haría. Ahí está el primer trasfondo. Lo que dijera Yahshua, eso se haría. Los demonios sabían perfectamente, cualquier palabra que pronunciara Yahshua, eso se haría. Y nosotros no somos demonios, somos sus hijos. Con mayor razón estamos sujetos a Yahshua, y cualquier cosa que diga Él, la hacemos. Si Él dice, no mires a una mujer, porque el que mira a una mujer para codiciarla comete adulterio, es eso, y no lo hacemos. ¿Sí se entiende? Guarda el Shabbat, no prendas fuego. Y estamos sujetos a Él, no prendemos fuego en Shabbat. Nos consagramos, santifícate. Sí, me santifico. Fíjense muy bien, qué increíble. Los demonios estaban sujetos al mandato de Yahshua, ellos lo sabían. Ahora, ellos hicieron esta petición de decirle, bueno, envíanos a los cerdos, en el verso 12, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los demonios entonces hicieron esta petición en un intento desesperado de evitar que los consignara al abismo o a un estado incorpóreo, o sea, que no pudieran poseer un cuerpo. Voy a volver a repetir, y anótenlo, porque esto te va a servir, sobre todo los que me están ayudando, los ancianos aquí, los roín, por favor, a ministrar liberación. Entonces, ellos hicieron un intento desesperado para que les dijera, bueno, los consignara a un estado de estar en los cerdos, pero que no los condenara, por así decirlo, a un estado incorpóreo, o sea, que no tuvieran un cuerpo donde estar, donde poseer. Porque para un demonio estar en un estado incorpóreo hasta el juicio final sería un atormentamiento. Es un atormentamiento. El demonio tiene que satisfacer sus deseos sexuales a través de los perversos, aunque se digan hermanos, que sirvan para eso. Cada vez que una persona fornica, diciéndose mesiánico, mesiánica, no creas, por favor, ¿quién me está entendiendo? Que no crean que, ay, bueno, pecó, pues pobrecito, quién sabe qué le pasó. No es así. Tuvo que entrar un demonio para poseer a esta persona y decirle, fornica, porque tengo deseo. ¿Queda claro? Este bello grupo, ¿queda claro? Este bello grupo, ¿queda claro? Ese bello grupo, ¿queda claro? Ese bello grupo, aleluya. Tienes que entender eso. Y por eso se ha dicho que cuando alguien apostata por fornicación, no tienes nada que hacer con él. Nada. Pero si tú le apapachas y, ay, es mi hijita, es mi hijito, es mi primo, es mi prima, etcétera, etcétera, estás teniendo contacto, quieras entenderlo o no, con un poseído, que por rebelde fue poseído. No sé si se entienda esto. Pero no, muchos no lo entienden, porque siguen teniendo contacto con ese tipo de personas. Y por eso Judas en su carta es tan específico, porque su carne, su ropa está contaminada con su carne. Y no es que seamos religiosos, es que eso dice la palabra. ¿Por qué tomar unas cosas de la palabra y otras desecharlas?
¿Por qué? ¿Por qué guardar el Shabbat? Y dice, bueno, entonces esto no. Dice claramente Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, que no nos juntemos con nadie que llamándose hermano sea un fornicario. ¿Está? Entonces no lo hacemos. El problema es que se toman partes de la Tanaj y lo demás se escupe, pero el Eterno va a vomitar de la boca tanto a los pecadores como a los que tienen contacto con apóstatas. Eso es claro. Grábatelo bien, Keilah. Grábatelo bien. Grábatelo muy bien. Y si no, entonces no tienes nada que hacer acá, ni allá tampoco. Tienes que entender eso. El intento de los demonios era: mándanos a los cerdos. Ellos, es que si tú entras conmigo, los casos de liberación, no nada más acá, en el consultorio, etcétera, ellos empiezan a dar alaridos cuando van a salir. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen que buscar otro cuerpo rápido y lo encuentran. Claro que sí, a la vuelta de la esquina está otro que le va a prestar su cuerpo para hacer sus asquerosidades. Entonces, a ver, fíjense muy bien. Tú ves en la Tanaj que el mar significa multitud de gentes. Cuando yo ministré sobre la bestia, dice que la bestia surgirá del mar. ¿Sí o no? Y el mar es multitud de gentes. Vean ustedes aquí, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Pero eso tiene un trasfondo más allá, que se fueron una cantidad de gente. O sea, por acá el mar representa la gente. Por acá se ahogaron los cerdos, lógico, pero desde antes de que ya pudieran ahogarse, entraron una multitud de gente. Eso ponlo en tus apuntes o ponle una anotadura aquí, que es el mar, multitud de gentes. En multitud de gente se metieron todos estos demonios. 6,000 demonios. No sabemos cuál sea la cantidad en total de demonios, pero hay muchos demonios. Probablemente billones de demonios. Ahora vemos que Yahshua les da permiso de que se vayan a los cerdos. Pero el mar, por favor, pongan atención. El mar, en este caso, que significa multitud de gentes, simboliza el reino satánico. Y tú vas a decir, pero Roe, ¿cómo es posible que diga usted eso, que significa el reino satánico? Sí, significa el reino satánico. Aquí, en nuestra Keilah, en nuestras vidas de los Kadoshim, reina Yahshua HaMashiach. En la gente reina Hasatán. Ese es el reino satánico y ese es el mar y esa es la multitud de gentes. Entonces el mar simboliza el reino satánico, la multitud de gentes que no quieren la Torah. Los demonios estaban sujetos a lo que dijera Yahshua. La gente no está sujeta a lo que diga Yahshua. Muchos que se dicen mesiánicos no están sujetos a lo que diga Yahshua. Cuando una persona roba, miente, tracalea, hace fraudes, malas facturas con números, etcétera, fornica, adultera, se va a revolcar, etcétera, tiene que estar poseída la persona. Por favor, no creas otro cuento. Por favor, no creas, es mala conducta, le faltó moral. No, porque vamos a hablar también de eso. No es eso, no es eso. Los demonios quieren un cuerpo para satisfacer sus asquerosidades. Yahshua HaMashiach les reprenda. Y a los que les dan permiso de estar en sus cuerpos. Ahora, en el verso 14 y 15 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yahshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio, y tuvieron miedo. Entonces los ciudadanos de esos lugares, dice aquí, huyeron, en el verso 14, huyeron. Y ellos dieron aviso a la gente de Gersa, recuerda, gersarenos. Y entonces vieron que esta persona estaba ya cuerda, estaba normal,
ya no se pinchaba con las piedras, etcétera, y las personas tuvieron miedo. Esa es la primera reacción. Ahora el verso 16 dice: y les contaron lo que lo habían visto, como le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Por favor, lean todos el 17. Amén. Ahora, la pérdida económica, en este caso, amados Sahim, la pérdida económica era la mayor preocupación de esta gente. No la salud mental y física de una persona, o la salud del alma de una persona, no les interesaba, sino la pérdida económica. Y le rogaron que se fuera. Ahora, entramos a otro trasfondo muy profundo, que se fuera Yahshua. No querían tener más pérdidas económicas si Yahshua se quedaba. Convenía para ellos que se fuera Yahshua. No querían tener pérdidas económicas. Es lo que piensa la gente. El mar, ve tú, trabajan en Shabbat. A ellos les interesa más ganar más plata que obedecer al Todopoderoso. Todo lo que es la prostitución y demás, etcétera, la trata de personas, la pornografía infantil y pornografía de todo tipo, le importa más a la gente la plata, el dinero, porque con eso se ganan billones de dólares, que lo que guardar la Torah. Eso le interesa. Ese es el mar, es el reino satánico. Amados Sahim, por favor, abramos los ojos, abre los ojos. Ahora, vean esto, lo que voy a leer. El 16, lo voy a volver. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahora, hay una cosa importante acá. Jamás Yahshua volvió a esta región. Jamás. Anótalo en tus apuntes, amado. Jamás volvió a esta región. Jamás volvió Yahshua HaMashiach. Jamás. Jamás volvió. No volvió jamás. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Véanme tantito y después van a notar. Dile con tus actos que no quieres a Yahshua. O sea, dile con tus actos a Yahshua que no lo quieres. Y Él no volverá jamás. Ahora anótenlo, por favor. Si yo digo con mis actos, puedes anotarlo así, que no quiero a Yahshua, Él no volverá jamás. Tremendo. Y si algún día se tuvo el Ruach HaKodesh, se va. Eso ya lo ministré en Misterios del Reino de los Cielos. Entonces no vayas a ser insensato. Cada quien, porque vamos, eso es por lógica, es que miren, lo exterior cuenta, sí, pero primero está lo interior. Entonces, si no cambiamos internamente, ¿para qué nos vestimos así? Tenemos que estar cambiados por dentro primero. Entonces, por eso la administración es para ti. Entonces hablo. Dile con tus actos que ya no quieres a Yahshua y Él no volverá jamás. Entonces, las personas pecan, le sirven a un demonio para fornicar, por ejemplo, o para robar, o para lo que quieras. Le sirven a lo que tú te imagines, le sirven a un demonio, y después, ya que le sirvieron al demonio, entonces se siguen vistiendo así, pensando que con la vestimenta tienen la salvación. No es así, no es así, no es así, no es así. Porque después de haber conocido la verdad, el que pecare voluntariamente, ya no hay nada más que hacer por los pecados, porque es como pisotear la sangre de Yahshua HaMashiach. ¿Está o no está? ¿O quitamos eso? ¿Está o no está? Está, entonces no lo podemos quitar, porque si no seremos malditos por siempre. Mejor no lo quitamos, pero mejor obedecemos. Aleluya, aleluya. Los milagros de Yahshua, a mí me llama la atención una cosa. Vean, los milagros de Yahshua ahuyentaban a algunos, pero a otros atraía. Ahora, los milagros que tú has visto acá
y allá los ha hecho Yahshua, no el Rey Palacios. Los ha hecho Yahshua. Entonces, los milagros, como los hace Yahshua, en aquel tiempo, ahuyentaban a algunos, igual ahora se asusta a la gente, porque tiene temor a lo desconocido por no estudiar Torah, que el Eterno hace milagros. Es eso. Y los milagros también en ese tiempo atraían a muchos, lo mismo, o a algunos, lo mismo ahora. Leo el verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Yahshua no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán gran cosas el Adón ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti compasión. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, no Yahshua, sino el hombre. ¿De acuerdo? Porque él ya no volvió jamás a esa zona. Cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Ahora, ya este hombre, entonces cuerdo, quería estar con él. Pero ya muchos me han preguntado, ¿por qué no lo aceptó Yahshua? No, es que Yahshua es Elohim de orden. Entonces Yahshua, él ya tenía un propósito con el llamado a los 12 Shaliachim, a los 12 apóstoles. Ya había un propósito con los 12. No podían ser 13. Además, los 12 representaban a las 12 tribus de Israel. No hay 13 tribus de Israel. Amén. Entonces, por eso Yahshua rechazó la petición de aquel hombre, de este hombre. Y en pocas palabras le está diciendo: vete a tu familia inmediata, vete a tu casa, vete a los tuyos, vete a tu pueblo, con los tuyos, con los goyim. Porque había estado alejado este hombre, no sabemos cuánto tiempo, pero mucho tiempo había estado alejado de ellos. Que les contara todo lo que Elohim había hecho por él con su gran compasión. Entonces, a ver, veamos esto también. Dice aquí, entonces en el verso 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán cosas el Adón ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti compasión. A ver, ¿quién actuó? ¿El Padre o el Hijo? ¿El Dios Padre o el Dios Hijo? No hay eso, no existe eso, es un solo Elohim. Entonces Yahshua es Elohim. Yahshua, quien es Yahweh, lo liberó. Aleluya. Nadie puede hacer otras cosas de este tipo, y solamente en su nombre nosotros lo hacemos, pero quien lo hace es Yahshua HaMashiach. Ahora, se maravillaban. El hombre era gentil, recordemos esto, por lo que está diciendo Yahshua aquí: vete con los tuyos. Está diciendo a Decápolis, y ahí no había judíos, había gentiles nada más. Entonces el hombre era gentil. Ahora, su predicación debía ser, o su ministración de este hombre tenía que ser en una área gentil, donde Yahshua no era bienvenido. Y mira ahora el mundo, en sus cosas, etcétera, etcétera. Ahora, Yahshua no le dijo que se callara, sino no le dijo: guarda silencio, no se lo cuentes a nadie. No, le dijo que lo publicara. Repito, el verso 19: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán gran cosas el Adón ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti compasión. Ahora vamos a ver la diferencia. Vamos por favor a Marcos 1, en el verso 44. Bendito es el abacados. Marcos 1:44, ¿lo tienen? Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al Cohen y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó para testimonio de ellos. Y tú ya sabes de quién se trata. Ahora vamos al 5:43. En el 5:43, y esto ya lo ministré, sobre la hija de Jairo. ¿De acuerdo? Dice el 5:43 de Marcos, ¿lo tienen? Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Que nadie lo supiese. Vamos a Marcos 7:36, amados Ajim. 7:36. ¿Quién lo tiene? Y les mandó que no le dijesen a nadie,
pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Ahora voy terminando, entonces vamos a Marcos 5 una vez más. Dice Yahshua en el verso 19, vete a tu casa, a los tuyos, o sea, que le dijera a su familia, a los tuyos, no nada más a la familia, sino a sus amigos, etc. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Adón contigo y cómo ha tenido de ti compasión. Y se fue este hombre, el 20, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él. Yahshua es Elohim, y todos se maravillaban. Aleluya, aleluya. Bueno, amados Sajín, vayan cerrando sus apuntes y aquí tenemos una gran lección en estos versos. Es más allá de lo que nos podemos imaginar, como siempre digo en estos casos, es más allá de lo que nos podemos imaginar la liberación. Temblemos, amados Sajín, temblemos. Yahshua perdonó a la mujer adúltera, ¿sí o no? Y le dijo, vete y no peques más. Y está en Yohanan, para que ustedes lo revisen en la página www.gozoypaz.mx. Pero ojo, mucha atención, por favor, mucha atención. Yahshua todavía no había muerto ni resucitado. Por lo tanto, si no había muerto, todavía no había derramado su sangre bendita. Y en Hebreos 10, verso 26 en adelante dice, y el que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Porque el que peca, según la Torah de Moshe, por dos o tres testigos muere irremisiblemente. Pero el que pisotea la sangre de Mashiach, o sea, va a haber más, es más juicio todavía, ahora que antes, por así decirlo. Es el mismo Elohim. Entonces, tú dices si ese bello grupo, ese bello grupo, si los ancianos, etcétera, lo dices del ministerio, los roín, todos, tú dices si pecas. Tú dices si te dejas conquistar por Hasatán. Yahshua Hamashiach le reprenda. Yo no. Yo y mi casa serviremos a Yahweh hasta el final. No importa lo que venga. Pero ¿cuánto coqueteo hay con el mundo? ¿Cuánto coqueteo? Ver tantito de pornografía, masturbarse aquí, masturbarse allá, hacer esto, hacer el otro, ir aquí, ir al cine, jajaja, jojojo. Entonces no eres mesiánico, le has jugado al payaso todos estos años. Conviértete de todo corazón, conviértete, arrepiéntete y sálvate. En estos casos, ahorita estoy atendiendo muchos que algún día estuvieron con nosotros o en la Kehilá mundial y regresan y me dicen, oiga, yo pequé. Sí, pero tú no eres apóstata. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo es eso? Porque no conocieron realmente Torah. Vinieron una o dos veces. Eso no es apostasía. Apostasía es cuando la persona ya conoció la verdad. Eso dice la Tanaj. Ya se estudió Torah. No estoy dando licencias para pecar. Yo no soy quien, no soy juez, no. Y nadie da licencias para pecar, ni Yahshua. No. La idea es esta. Hay gente que no conoció realmente la Torah, pero hay gente que sí conoció la Torah. Eso que negué y que pecó. Entonces, amados, por favor, entiendan de una vez, no tener contacto con gente que escupió la Torah, porque la Torah es Yahshua Hamashiach. Y a los tibios los vomita de su boca, y por eso ministré hace 8 días lo que ministré. Bendito es el Abacados. Vamos a ponernos de pie. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo quiero que el Ruach HaKodesh me siga usando, tú igual, los que son Gadoshim. Queremos que el Ruach HaKodesh nos use. Ve para acá. Queremos que el Eterno nos use, no un demonio, por favor. No un demonio. ¿Cómo prestar mi cuerpo para un demonio? Yahshua Hamashiach reprenda eso. ¿Cómo utilizar un demonio? Es que es eso, no crean.
es que hay tanto que, pobrecito, pero pues quién sabe, a lo mejor le agarró la tontera. No le agarró la tontera, lo agarró un demonio por rebelde. Cada vez que una persona peca es eso, está obedeciendo a Hasatán, no al Rey, quien es Yahshua Mashiach.